Muy bien, doctores. Vamos a dar inicio con nuestra sesión. Disculpen por las demoras, ha habido una dificultad para poder abrir el sistema y poder acceder al Zoom, pero ya estamos aquí. Vamos a continuar con nuestros protocolos en manejo de antibióticos y hoy día tenemos que tocar una parte muy importante que es hablar acerca de profilaxis antibiótica. ¿Alguno de ustedes ya ha oído, ha utilizado, tiene algún conocimiento sobre profilaxis antibiótica? Cualquier conocimiento, doctor, doctoras, doctores. Díganme, ¿alguno de ustedes? Pues la profilaxis antibiótica es una alternativa preventiva, ¿ya? Es un recurso que utilizamos, sobre todo los cirujanos, todos los que hacemos algún tipo de procedimiento quirúrgico, para poder prevenir una infección. En este caso de la profilaxis antibiótica como tal, queremos prevenir una infección en el corazón, ya que cuando nosotros hacemos un procedimiento invasivo, las bacterias van a ingresar a través de la herida quirúrgica y van a ingresar al torrente sanguíneo y van a viajar por todos los compartimientos del cuerpo. Entonces, si van a viajar por todos los compartimientos del cuerpo, pueden llegar a una zona donde sea muy vulnerable el cuerpo del paciente, a una estructura que sea muy sensible. Como vemos en la fotografía, aquí se encuentran en el corazón, que estamos viendo una aurícula infectada, los grandes vasos infectados, ¿no? Y todo el compartimiento cardíaco infectado. Entonces, cada vez que nosotros creamos una puerta de ingreso, haciendo una incisión, una sindesmotomía, ¿no? Un pequeño raspado o algo que sea invasivo, vamos a abrir una puerta de ingreso a los microorganismos y estos van a buscar alojarse en alguna parte del cuerpo. ¿Ah? ¿Qué tal, doctora? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es dar una cobertura a alta dosis, ¿ya? A alta dosis. ¿En qué pacientes? ¿En todos los pacientes? No. Solamente lo vamos a utilizar, oigan bien, en pacientes médicamente comprometidos que tengan un mal control. Pacientes que tengan neutropenia, estén bajos de defensas. En esos pacientes nosotros vamos a indicar una profilaxis antibiótica. Hoy día vamos a ver todas las directrices, todos los casos, todos los esquemas terapéuticos que nos relacionen y nos acerquen a la idea de profilaxis antibiótica. Tenemos que tener en cuenta también, doctores, que existen diferentes conceptos, ¿ya? No es igual hablar de endocarditis infecciosa, hablar de profilaxis, hablar de riesgo, hablar de complicación. O sea, tenemos que tener claros los términos médicos para evitar problemas. Primero, que la endocarditis infecciosa es una infección bacteriana. Ojo, solo participan bacterias. Por eso que nuestro esquema profiláctico es en base a antibióticos, que se va a localizar en el corazón, en la capa interna del corazón o también llamada endocardio. ¿No? Muy bien. ¿Qué consecuencias puede traer? Que puede afectar lo que es la función cardíaca, la función valvular y puede afectar los vasos sanguíneos. ¿No? Muy bien. ¿Qué es una complicación? Una complicación es cuando un procedimiento se agrava, no sale como se espera y se presentan circunstancias difíciles. Por ejemplo, la endocarditis bacteriana puede ser una complicación. ¿De qué? De no haber dado profilaxis antibiótica. Riesgo.
Cuando hablamos de riesgo, hablamos de la posibilidad de que se produzca una complicación. O sea, ¿qué tan posible es que en este paciente haya una complicación? Entonces, ¿quiénes tienen más riesgo? Los pacientes médicamente comprometidos, ¿verdad? Y si decimos por qué, porque estos pacientes tienen una mayor posibilidad de complicaciones, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es profilaxis? Profilaxis viene del término que significa antes o significa guardián. Entonces, nosotros vamos a definir simplemente la profilaxis. Ojo, no estoy hablando en general. No estoy diciendo profilaxis antibiótica, estoy diciendo profilaxis como término en general. ¿Verdad? Profilaxis son un conjunto de acciones destinadas a prevenir una enfermedad o disminuir el impacto de una enfermedad. Por eso nosotros damos profilaxis antibiótica, porque queremos disminuir el impacto de las bacterias o queremos minimizar las acciones, ¿no?, que puedan poner en riesgo los tejidos del paciente. Y eso tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar nosotros al paciente? Vamos a administrar profilaxis antibiótica. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos de poder tener o contraer endocarditis infecciosa. ¿Ya? Para eso lo estamos dando. Ese tiene que ser nuestro objetivo y ahora vamos a aprender en qué pacientes, porque no se puede estar aplicando en cualquier paciente, ojo. Entonces, ¿qué implica la profilaxis antibiótica? ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar. Una cosa es tratamiento antibiótico, otra cosa es terapia preventiva y otra muy diferente es profilaxis antibiótica. Entonces, eso también tienen que tener claro porque a veces se confunden los términos. No son los mismos esquemas, ¿ya? Cuando yo hablo de profilaxis antibiótica, estoy hablando, miren, de una única administración, ¿no? Administro un antibiótico, ¿están viendo?, en alta dosis, con el fin de prevenir una infección en pacientes médicamente comprometidos. ¿Qué infección era? ¿Recuerdan que les dije? ¿Qué infección era? A ver, doctores, ¿cuál es esa infección que queremos prevenir? A ver en el chat. ¿Cuál era? Doctores, ¿cuál era la infección? Si decimos que estamos dando una supradosis, o sea, una dosis alta de antibiótico a manera preventiva para prevenir la endocarditis. Endocarditis infecciosa o endocarditis bacteriana. ¿Por qué? Porque la endocarditis bacteriana es una infección casi frecuente en pacientes médicamente comprometidos. Entonces yo tengo que proteger a mi paciente. Siempre tenemos que proteger al paciente. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a administrar ese antibiótico en alta dosis, ¿ya?, antes de un procedimiento para prevenir, ojo, para prevenir y evitar el desarrollo de la endocarditis infecciosa, enfermedad de riesgo en pacientes médicamente comprometidos, ¿ya? ¿Por qué habíamos dicho? Porque cuando yo hago un procedimiento odontológico voy a producir bacteremia. Quiere decir que voy a abrir una puerta de ingreso para que los microbios viajen a través de los vasos. Entonces yo tengo que proteger, si es un paciente de riesgo, tengo que protegerlo para evitar la propagación de estas bacterias. Ahora vamos a definir qué es terapia antibiótica. ¿Será lo mismo? Terapia antibiótica a profilaxis antibiótica. ¿Qué opinan en el chat? ¿Estamos hablando de lo mismo, doctores? ¿Son los mismos? No, muy bien, no. No es lo mismo. No es lo mismo que yo diga profilaxis antibiótica a terapia antibiótica.
Y ahora lo vamos a ver por qué. Porque cuando yo hablo de la terapia antibiótica, estoy hablando de que yo voy a administrar un agente antibacteriano, un antibiótico, pero cuando el paciente tiene un proceso infeccioso, cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de una infección que puede ser local o general, y yo le doy el antibiótico para disminuir o erradicar esa infección. Entonces, terapia antibiótica es lo que conocemos como tratamiento antibiótico. Las dosis utilizadas en un tratamiento antibiótico son estándares, las que conocemos, ¿verdad? Amoxicilina de 500, clindamicina de 300, ibuprofeno de 400 en el caso de AINES, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de terapia antibiótica, administramos los antibióticos en dosis estándares, no a dosis altas, dosis estándares, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mi terapia antibiótica va enfocada cuando tengo procesos infecciosos y voy a tratarlos con los antibióticos que considere importantes, ¿no? Entonces, ya hemos definido los términos, ahora vamos a hacer la diferencia. Habíamos dicho que podíamos mencionar profilaxis antibiótica como primer término, terapia preventiva, que ahorita lo vamos a definir, que es terapia preventiva, y por último, tratamiento antibiótico. ¿Serán lo mismo, doctores? ¿Estos tres términos tendrán el mismo significado clínico? ¿Aportarán igual a la clínica? ¿Qué piensan? A ver qué dicen. No, ¿verdad? Tampoco. Claro, porque son términos diferentes que se aplican en contextos diferentes. Esto tienen que manejar los doctores porque casi todo el mundo se confunde. Siempre que se les pregunta se confunden. Confunden el tratamiento antibiótico con la terapia preventiva y con la profilaxis antibiótica y no son lo mismo. Ojo, no son lo mismo. La profilaxis antibiótica es la administración de un fármaco a alta dosis. ¿Recuerdan? Una dosis antes de un procedimiento, ¿verdad? Claro, para prevenir la endocarditis infecciosa. La terapia preventiva, en cambio, es la administración de un antibiótico a dosis normales, a dosis usuales, para prevenir cualquier infección. No tiene un objetivo especial. En cambio, el tratamiento antibiótico es la administración de una terapia con antibacterianos para combatir, mejorar o eliminar un proceso infeccioso. Hasta aquí, doctores. ¿Está clara la diferencia de los tres términos? Con toda confianza porque necesitamos diferenciarlos para poder aplicar los esquemas. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Claro, doctores? ¿O hay preguntas? Ah, muy bien. Primero hay que tener en cuenta que la profilaxis antibiótica, lo vamos a ver, pero le voy a ir comentando ya que me pregunta. Lo tenemos que administrar según la vía de administración. O sea, si yo lo voy a dar por vía oral, tengo que esperar una hora. Una hora antes de mi procedimiento, voy a administrar. Pero si yo quiero trabajar más rápido, puedo administrarlo por vía parenteral. Quiere decir, vía intramuscular y vía intravenosa. Ahí se va a reducir y puedo empezar el procedimiento en 30 minutos después de haber hecho la aplicación. Como le digo, va a depender de la vía de administración. La vía oral demora más. ¿No? Muy bien. Entonces, sí logran diferenciar, ¿verdad? ¿Qué es profilaxis antibiótica? ¿Qué es terapia preventiva? ¿Y qué es tratamiento antibiótico, verdad? Muy bien.
Entonces, una vez que podemos diferenciar, vamos a hablar ahora del endocarditis en sí. ¿Por qué es tan temida? ¿Por qué protegemos tanto al paciente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Todo eso. La endocarditis bacteriana es una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad causada por un grupo de microorganismos muy agresivos que van a atacar primero a los grandes vasos, o sea, los vasos más grandes, la aorta, por ejemplo. Luego van a atacar también lo que es las paredes internas del corazón. Este es el corazón, recuerden que tiene un endocardio, que es la parte más interna, esta que estamos viendo aquí. Esa parte se va a llenar de bacterias y se va a inflamar. Entonces, dificultando las funciones del corazón. Ya que estamos viendo, miren, estamos viendo, cuando hay un procedimiento invasivo, las bacterias empiezan a circular los vasos sanguíneos hasta que llegan al endocardio y miren cómo lo empiezan a colonizar. Empiezan a atraparse y quedarse pegadas en las válvulas cardíacas. Por eso, doctores, que los pacientes que han tenido endocarditis quedan con secuelas, quedan con problemas de válvulas, tienen que someterse a cirugías de válvulas, transcatéteres, anuloplastías, etc. ¿Ya? ¿Quiénes son los principales agentes causales? La literatura reporta dos, el estreptococo del grupo Viridans y también se reporta el estafilococo dorado. ¿No? Eso hay que tener siempre muy en cuenta. Entonces, la endocarditis va a afectar a la pared y a la capa interna del corazón, ¿ya? A las paredes internas, al endocardio. A eso lo va a afectar, lo va a colonizar y no le va a permitir, pues, que realice su función el corazón. Pero recuerden, estas bacterias viajan por el torrente sanguíneo. Entonces, vemos que los procedimientos odontológicos normalmente producen entre un 51% y 51% de carga microbiana. Quiere decir que estos microbios van a viajar a través del torrente sanguíneo. ¿Cuáles son los más reportados? Eso es importante porque a veces algunas variantes son más peligrosas y más mortales. En primer lugar tenemos al estreptococo de tipo viridans, tenemos al estreptococo de tipo epidermitis, tenemos al estafilococo dorado y tenemos al lugdunensis, que es más raro, ¿verdad? Luego vamos a ver que tenemos a los bacilos llamados Hase, también son frecuentes. Los Hasek están formados por el grupo Hemophilus, por el grupo Actinobacillus, por el grupo Cardiobacterium, que son bacterias propias cercanas al corazón. Luego tenemos a Eikenella y Quingela. Esto es importante, doctores, porque nos va a permitir identificar a veces cuando hacen un cultivo al microorganismo para poderle dar un antibiótico preciso. Recuerden, doctores, que cuando yo abro un tejido blando, hago un corte o hago algún procedimiento de tipo invasivo, la bacteremia ya inicia a los 2 minutos de haber empezado el procedimiento. Habiéndoles dicho esto entonces, yo les pregunto, ¿puedo dar profilaxis antibiótica ya habiendo empezado el procedimiento odontológico? ¿Puedo? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué dicen, doctores? ¿Puedo? Ya empecé el procedimiento, ya hice el corte de la encía, hubo sangrado. ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo dar profilaxis ahora? ¿Sí o no? No, no, doctores. ¿Cuándo es el tiempo exacto e ideal para dar la profilaxis? Antes del procedimiento. Yo tengo que dar mi profilaxis antibiótica antes del procedimiento. Si es por vía oral,
es 1 hora antes. Si es, claro, si es por vía parenteral, 30 minutos como mínimo. ¿Por qué? Porque a 2 minutos de que yo toque los tejidos, ya van a estar colonizados por bacterias. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces me ha pasado en el hospital que se olvidan y me dicen, pero no te preocupes, ahora terminando el procedimiento le damos. No, porque ya no es profilaxis antibiótica. ¿No? Deja de ser profilaxis antibiótica. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ya sabemos que existen muchos microorganismos relacionados. Los principales hemos visto que son estreptococos y estafilococos. ¿Ya? Generalmente los viridans y los estafilococos de grupo dorado. Ya son medicamentos que son, son microorganismos bastante agresivos y una vez que se pegan al corazón, pues empiezan a producir destrucción. ¿Cuál es lo bueno dentro de todo? Es que estos microorganismos cultivados son sensibles todavía a nuestros fármacos. Entonces también hay que tener cuidado cuando utilizamos antibióticos en estos pacientes. Hay que tener bastante cuidado. Ahora otra pregunta que siempre nos hacemos, doctores. ¿Aplica para todos los pacientes? O sea, en todos los pacientes que vengan al consultorio y que voy a hacer procedimientos invasivos, ¿debo administrarlo? ¿Qué opina? ¿Debo administrar profilaxis a todos? ¿Todos los pacientes serán candidatos? ¿Cuáles son los más frecuentes? Eso vamos a hablar ahora. Los pacientes sanos no califican para profilaxis antibiótica. Ojo, los pacientes médicamente comprometidos, algunos casos, no se compromete a todos los pacientes ni a todas las enfermedades. ¿No? Muy bien. Por ejemplo, ¿se puede recetar antibióticos sistémicos a pacientes que se someten a extracciones para prevenir complicaciones? ¿Qué opinan? ¿Tendrá alguna influencia el que yo dé antibiótico antes de una extracción? Es básicamente la pregunta que se hace. ¿Por qué? Porque normalmente, doctores, pasa que a veces pensamos que el antibiótico nos va a ayudar en todo. Nos va a ayudar con la asepsia, nos va a ayudar con la antisepsia, nos va a ayudar con el postoperatorio, nos va hasta prevenir alveolitis. Pensamos muchas cosas que no son ciertas. ¿Qué factores nos van a ayudar? Los factores preoperatorios, ¿ya? Los factores preoperatorios que tienen que ver con el paciente, su condición sistémica, y perioperatorios tienen que ver con el procedimiento quirúrgico en sí. ¿Ya? Entonces, acá nos dice, ojo que acá nos está diciendo, se pueden recetar antibióticos, pero como prevención, no está hablando de tratamiento, doctores, para prevenir. ¿Ven? Esta revisión sistemática es importante, es una de las últimas, porque vamos a poder entender si la profilaxis antibiótica está indicada en extracciones dentales en pacientes sanos. Se hizo una recopilación de artículos de Cochrane, de Embais, ¿ya? Y se revisaron a texto completo. Lo que se hizo fue buscar, ¿no? Investigar sobre cuál era el efecto, ¿ya? Si tenía algún efecto protector, ¿no? Si tenía algún beneficio específico, todo eso hay que tener cuidado. Entonces se evaluaron 23 ensayos,
¿ya? Dentro de los estudios que fueron seleccionados, lograron recaudar 2.583 participantes. A algunos se les prescribió. Hola, ¿me escuchan? A algunos, ¿ya? A algunos se les administró antibióticos y a otros nada, solamente un placebo. Entonces, lo que se quiere evaluar es que si hay algún tipo de capacidad de dar antibióticos antes que pueda repercutir en las extracciones. Entonces, ¿qué podemos analizar? Podemos analizar que los datos de esta revisión sistemática no se pueden generalizar a todas las personas que se someten a extracciones dentales. También tenemos que tener en cuenta que este artículo no evaluó, ¿qué no evaluó? No evaluó pacientes médicamente comprometidos. ¿Por qué? Porque quizás tienen que tener en cuenta que este estudio ha sido en pacientes sanos. Entonces, todos los resultados que sean vertidos van a aplicar para qué pacientes sanos. No aplicarán para pacientes médicamente comprometidos. La evidencia es baja, doctores, de que los antibióticos profilácticos puedan reducir el riesgo de infección, el riesgo de alveolitis, después de una extracción de un tercer molar. ¿Ya? También tenemos que tener en cuenta, doctores, evaluar cuáles son los efectos de esa medicación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que no está claro, ya no está claro los métodos que fueron tomados en cuenta. Siempre, doctores, hay que evaluar en un paciente la necesidad de nosotros poder analizar una situación, ¿ya? ¿Según qué? Según el procedimiento, según el paciente, según sus condiciones de inmunoprotección, recuerden. Eso hay que tener en cuenta. Pero no existe evidencia de que dar antibiótico antes de una extracción te haga o te produzca cambios importantes. Entonces no está indicado y no está demostrado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables que voy a manejar para poder prescribir una profilaxis antibiótica? Vamos a manejar dos variables. La primera va a ser el tipo de paciente, ¿ya? Y la segunda va a ser el tipo de procedimiento. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a darnos cuenta cuándo vamos a indicar la profilaxis, porque yo les he dicho que no está indicada en todas las situaciones, ni en todos los pacientes. Entonces voy a evaluar, doctores, dos aspectos importantes. El tipo de paciente y el tipo de procedimiento. En el tipo de paciente tiene que ser un paciente obviamente médicamente comprometido. ¿Ya? O tiene que tener alguno de los criterios que ahora vamos a estudiar de la Academia Americana del Corazón. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos el tipo de procedimiento. En el tipo de procedimiento vamos a determinar, doctores, cuáles son eh, cuáles son los procedimientos odontológicos que son invasivos y que pueden aumentar la posibilidad de contraer endocarditis. ¿Cuáles son? Ustedes saben que son todos los procedimientos invasivos que manipulen algún tipo de
que manejen algún tipo de diagnóstico de riesgo. Miren, doctores, dentro del tipo de paciente, puedo tener dentro de mi grupo de candidatos a profilaxis pacientes con cardiopatías. Ojo que cuando digo cardiopatías, aquí me estoy refiriendo a las cardiopatías de alto riesgo, ¿ya? Cardiopatías de alto riesgo, no las cardiopatías más simples. Pacientes que tengan inmunosupresión, que tengan sus defensas bajas, que hayan recibido quimioterapia y radioterapia, que estén preparándose para trasplante. Todos esos pacientes son candidatos. Entonces, antes de dar profilaxis antibiótica, yo voy a cuadrar esa parte. Y acá tenemos, doctores, una guía. Esta guía se dio en el 2017, pero es una guía muy buena. ¿Saben por qué? Porque tiene todas las sociedades que recomiendan profilaxis antibiótica, las ha sintetizado todo. ¿Eh? Tengo una de las más usadas, es la del corazón, la AJA, ¿verdad? Luego tenemos a la Sociedad Europea de Cardiología. Luego tenemos la Academia Americana de Odontopediatría, ¿ya? Y eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? Mm, Muy bien. Vamos a explicar un poquito las guías para que ustedes tengan ese conocimiento. La guía más usada por nosotros, doctores, es la guía de la Academia Americana del Corazón. Recuerden, porque nosotros nos regimos a las directrices estadounidenses americanas, ¿ya? Y esa es la que nos vamos a aprender, la que yo les voy a compartir, la última guía que acaba de salir, yo la he descargado, no está todavía para descargar, pero yo sí tengo acceso para que ustedes lo puedan leer y puedan revisarlo, porque eso es lo último, lo que debería regir a partir de este año. Luego tenemos la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Europea de lo que es cardiología, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no sigue todas las directrices de América, ¿ya? Y esta de aquí tiene restricciones, por todo eso no la vamos a usar, ¿ya? Nosotros usamos la guía americana del corazón, ¿ya? La Academia Americana de Odontopediatría, sí, es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos añade otras enfermedades que no necesariamente son del corazón, pero que podrían tener algún tipo de riesgo, ¿eh? Como quién, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con neutropenia, pacientes con radioterapia, quimioterapia, pacientes están participando para trasplante, paciente que no tiene vaso, paciente que tiene tratamiento con corticosteroides. Todos esos pacientes deberían recibir profilaxis para la Academia Americana de Odontología Pediátrica. ¿Ven? Muy bien. Luego tenemos otras sociedades como la Sociedad Americana de Ortopedia o aparatos ortopédicos de América. ¿Ven? Ellos no recomiendan antibióticos en procedimientos dentales, pero en pacientes que tengan algún tipo de prótesis. Prótesis se refiere a prótesis articular, entonces no tiene nada que ver. ¿Ven cómo es importante tener en cuenta las guías, doctores? Porque no todos tienen el mismo enfoque y son muchos los pacientes que vienen.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, doctores? Háganme llegar sus preguntas para poder aclarar. No, la hipertensión no se considera de riesgo para endocarditis. No, doctora, hipertensión no. Acá se refiere a las cardiopatías. Las cardiopatías sí. Las cardiopatías son problemas del corazón, problemas de función, de su arquitectura, eso. Pero la hipertensión no está considerada. Una buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más, doctores? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Aquí estamos viendo la Academia Americana del Corazón, es la que nosotros nos vamos a regir. Acá tenemos las directrices de la Asociación Americana de Odontopediatría, donde no solamente habla de cardiopatías, sino miren, habla de otros diagnósticos que también predisponen al paciente a endocarditis bacteriana. Es un gran aporte. Y acá tenemos un resumen, miren. Esta es la guía de la Asociación Americana del Corazón. Este es el resumen de la Academia Americana de Odontología Pediátrica. Y acá están otras sociedades que también brindan consejería. Entonces, la Academia Americana del Corazón nos indica que podemos prescribir a pacientes portadores de prótesis. ¿Qué tipo de prótesis, doctores? Prótesis cardíaca, prótesis valvular, etcétera, etcétera. ¿Qué otros pacientes también deben recibir? Los pacientes que ya han tenido endocarditis deben tener cobertura. Pacientes que tienen enfermedades cardíacas que producen cianosis también. Paciente que recientemente le acaban de hacer una cirugía cardíaca también. ¿Man? Pacientes que fueron operados por un defecto quirúrgico y no pudo ser corregido también. Pacientes que tienen algún tipo de daño valvular también. ¿Ven? Y la Academia Americana de Pediatría, pues ellos lo que hacen es darnos más alternativas de lo que es diagnósticos sistémicos. Pero va a depender todo, como les digo, de las características de su paciente. No es igual un paciente neutropénico que tenga 1000 de neutrófilos, ¿no? A un paciente que solamente tenga 500 o 200. Esas son las variables, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los problemas del corazón? Para nosotros no tener dificultad en la elección de diagnóstico, vamos a dividir los problemas cardiovasculares en 3 grupos. Grupo de alto riesgo, grupo de riesgo moderado y grupo de bajo riesgo. Bajo riesgo, ya saben, no recibe profilaxis antibiótica. ¿No? No recibe. Riesgo moderado podría recibir en casos donde la zona donde se trabaja la cirugía sea una zona contaminada. Por ejemplo, un absceso, voy a hacer un drenaje, ¿no? Ahí podría aplicar. Y cuando siempre debo
indicar la profilaxis, debo indicarla siempre en pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son esos pacientes de alto riesgo, doctores? Pacientes que tienen una prótesis valvular, por ejemplo, pacientes que tienen problemas de cianosis, pacientes que tienen algún tipo de problema del corazón, que comprometa las válvulas cardíacas. Entonces, alto riesgo requiere profilaxis antibiótica. Riesgo moderado no, pero algunas circunstancias podrían modificarlo. Y lo que es bajo riesgo no está indicado. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, les pregunto, si viene un paciente para una extracción y tiene un soplo cardíaco, ¿le administro profilaxis antibiótica? A ver, doctores, ¿qué opinan? A ver, paciente que ya tuvo endocarditis bacteriana, ¿le doy profilaxis, sí o no? A ver, todo paciente, doctores, que ya tuvo endocarditis bacteriana, queda en riesgo de por vida. Entonces, cada vez que se le haga un procedimiento, ¿no? Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta esta directriz, este cuadrito que yo les voy a pasar después para que ustedes lean, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos dar antibióticos, no nos protegen los antibióticos de complicaciones post-extracciones. O sea, el que yo le dé antibiótico no va a complicarme ni me va a beneficiar. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Por eso nosotros no podemos decir, toda extracción dental tiene que tener hemostasia, no toda extracción dental va a traer riesgo de endocarditis. No, no, va a depender. ¿Cuál es el factor más importante? El factor es el paciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no hagamos que nuestro tratamiento nos haga creer que todos los pacientes tienen que recibir antibiótico. ¿Cuáles son los procedimientos que se consideran de alto riesgo? ¿Recuerdan que dijimos cuáles eran las dos variables? Tipo de paciente y tipo de procedimiento. ¿Eh? Tipo de procedimiento o tipo de paciente. Esos son los dos criterios que voy a tomar en cuenta. ¿No? Por ejemplo, en alto riesgo tenemos las extracciones dentales que van siempre hay que tener atención porque la extracción dental es uno de los procedimientos que más bacteriemia va a producir. También tenemos las intervenciones periodontales, raspado y alisado radicular, ¿no? Muy bien. También toda instrumentación dentaria que va a pasar el ápex o va a pasar más del límite apical. Ojo ahí, porque si yo voy a hacer, por ejemplo, una pulpotomía, ¿aplica para alto riesgo la pulpotomía? A ver, doctores, ¿aplica o no aplica? ¿Qué opinan, colegas? Si yo voy a instrumentar y no voy a perforar el ápice, porque quizás uso localizador apical, uso máquina, etcétera, etcétera, no hay problema y no es necesario. Pero si yo tengo una infección resistente, ¿no? Y queremos aplicar este protocolo, entonces nosotros
tenemos que cuidar de no pasarnos y llegar a los tejidos apicales. Otra cosa también de riesgo, hay que tener en cuenta las inyecciones intraligamentosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las inyecciones intraligamentosas van a invadir el surco gingival, ¿ya? Y eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las inyecciones intraligamentosas van a colocarse directamente en el surco gingival, ¿ya? Doctores, ¿qué procedimientos no requieren de profilaxis antibiótica? Restauraciones, por ejemplo, cementación de espigos, pernos, eso no. Vamos a retirar un punto de sutura por ahí que se quedó, no tiene riesgo tampoco. Vamos a tomar impresiones con alginato, impresiones primarias, tampoco, no tiene riesgo. ¿Ya? Entonces, miren, ya sabemos cuáles son las actividades que aumentan el riesgo de endocarditis y otras que no tienen, ¿no? Riesgos reportados. ¿O alguna pregunta? Recuerden entonces, estamos en alto riesgo y bajo riesgo. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos odontológicos a los que yo debo estar atento? Primero, si vamos a hacer algún tipo de manipulación en un área contaminada, debo pensar en profilaxis antibiótica, siempre y cuando mi paciente sea candidato, ¿no? Muy bien. Procedimientos quirúrgicos. Claro que sí, los procedimientos quirúrgicos hay que dar profilaxis antibiótica. Procedimientos periodontales también, como cuáles, colgajos, ¿no? Hay que tener en cuenta raspado, alisado radicular, injerto, todo eso. Tratamiento de conductos va a depender. Si no llego a perforar el ápice, no es necesario, ¿ya? En la colocación de implantes y reimplantes, en colocación de bandas de ortodoncia también, porque van a tocar lo que es la encía. Entonces, miren, hay una gama de procedimientos que yo tengo que conocer, ¿ya? Yo tengo que conocer para poder ayudar a la decisión final. Todo procedimiento que nosotros veamos que compromete la sangre y los vasos, tenemos que estar muy atentos. Entonces, ¿qué dice la nueva literatura? La Academia Americana del Corazón sacó un reporte primero en el 2007. Es la que habíamos visto inicialmente, es la base, pero se ha proclamado, miren, se ha proclamado en el 2021 una actualización, ¿ah? Una actualización donde se va a recomendar nuevos antibióticos y se va a hacer hincapié en los esquemas terapéuticos. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos dice la Academia Americana del Corazón, doctores? Primero, que hace años no se realizaba un resumen de tal magnitud y que se puedan dar directrices sobre el cuidado del paciente y la indicación de esquemas en caso sea necesario. Entonces, la profilaxis antibiótica es antes de los procedimientos dentales que involucran algún tipo de manipulación de la región apical, ¿ya? En esos pacientes que tienen válvulas protésicas, transcatéteres, como injertos, hay que tener bastante cuidado y hay que darle profilaxis. Pacientes que tienen imanes,
una configuración. Es mejor no estresarlos. Debo dar profilaxis antibiótica en pacientes que presentan defectos congénitos. ¿Ya? Pacientes que presentan cianosis, o sea, se ponen azules. Muy bien. Pacientes que tienen trasplante cardíaco, también hay que tener cuidado. Muy bien. Los trasplantes cardíacos se realizan cuando el corazón está muy deteriorado y justamente eso hay que proteger. ¿Qué nos dice la guía de la Academia Americana del Corazón? Doctores, nos dice que se han modificado diferentes esquemas antibióticos. ¿Cuáles? Vamos a repasarlos. Tenemos la amoxicilina vía oral, 2 gramos, 30 minutos antes del procedimiento, si es vía parenteral. Y si es vía oral, yo tengo que esperar 1 hora antes del procedimiento para poderlo administrar. ¿Ya? Entonces, 2 gramos es la dosis de amoxicilina para profilaxis antibiótica. ¿Qué más hay que tener en cuenta, doctores? Esa dosis es para pacientes adultos. Pero si llega un niño, utilizo la tabla de niños. Esta de acá. Esa tablita, nosotros vamos a observar allí la dosis de los niños. Por ejemplo, si voy a calcular la dosis de un paciente alérgico, ¿qué fármacos puedo utilizar? Doctores, ¿saben? Podemos entonces darnos cuenta que la dosis del niño se multiplica por su peso. ¿Ya? En niños, la dosis de amoxicilina es 50 miligramos por kilogramo de peso. ¿Por qué 50, doctor? Porque es una dosis alta, una dosis de protección. ¿Quién más se puede utilizar en niños? Los macrólidos, como la citromicina, la claritromicina. ¿No? La doxiciclina ingresa recién al esquema en el año 2021. ¿Ya? Hay que tener cuidado, la doxiciclina es la nueva alternativa para los pacientes, ¿no? Que tienen una flora muy mixta. La clindamicina, recuerdan, doctores, que anteriormente se usaba bastante la clindamicina. Pues la clindamicina, doctores, ha sido retirada del esquema. Miren, ya no está. Y en su reemplazo han puesto la doxiciclina de 100 miligramos. ¿Verdad? Eso es muy importante. En caso del niño, se va a multiplicar, ¿no? Se va a multiplicar el peso del niño por esta dosis que dice acá en niños, children, para poder obtener la dosis. Pregunto, si la dosis de amoxicilina en adulto es 2 gramos, y cuando yo calculo ampicilina, me quieren dar 4 gramos para el paciente, ¿qué piensa? ¿Está bien? Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Se retiró la clindamicina? Sí. ¿Y quién entró en su reemplazo? La doxiciclina. Ya, la doxiciclina. Claro, eso es importante. Cuando vamos a multiplicar por el peso del paciente, muchas veces me va a salir una dosis alta. ¿Ya?
Entonces, cuando es muy alta y excede la dosis del adulto, nosotros tenemos que trabajar con la respuesta más baja. Por ejemplo, tenemos un paciente, acá les voy a colocar, de 25 kilogramos, ¿están viendo? Neutropenia, tiene bajas defensas y se le va a extraer un diente. Ustedes me van a decir, a ver, doctores, tenemos un paciente de 25 kilogramos, se le va a extraer un diente, está neutropénico bastante moderado, casi para severo. ¿Qué hacemos, doctores? ¿Mm? ¿Qué opinan, doctores? ¿Su opinión? ¿Mm? Doctores, a ver, la neutropenia, según la guía que vimos de la Asociación de Odontopediatría Americana, ¿qué es neutropenia? ¿No es neutropenia cuando los neutrófilos están bajos? Claro, si tiene neutropenia el paciente, sí se le da profilaxis antibiótica. Así se le da profilaxis antibiótica. Pero tiene 25 kilogramos. ¿Cuál podría utilizar? No es alérgico. Podemos utilizar amoxicilina, ¿verdad? ¿Cuánto es la dosis de amoxicilina para profilaxis en niños? Sería 50 miligramos por kilogramo de peso. ¿Por cuánto pesa el niño? 25. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sale 1250 miligramos, ¿verdad? Correcto, doctora Maribel. Entonces, ¿cuánto le correspondería a este niño? Le correspondería 1250 miligramos. La dosis del adulto es 2 gramos. Recuerden que la dosis del niño no puede exceder a la del adulto, ¿ah? ¿Qué pasa si este niño pesa más? Por ejemplo, a ver, pesa 35. ¿Cuánto saldría? O pesa 40. Es un niño gordito. Saldría la dosis de adulto. Entonces, mientras más peso tenga también mi niño, más me voy a acercar a la dosis ¿de quién? Del adulto. ¿No? Más me acerco a la dosis del adulto. Y si, por ejemplo, multiplicando por el peso del niño, me paso la dosis del adulto, ¿con qué dosis me quedo? Mm, ¿Cuál? A ver, me quedo con la dosis del adulto. Muy bien, doctor. Eso es lo máximo. No, muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Vamos a analizar las alternativas, por favor, doctores. Tenemos vía oral, penicilinas, ¿verdad? La amoxicilina, 2 gramos en adultos y 50 miligramos por kilogramo de peso en niños. Muy bien. Si voy a utilizar la vía oral, ¿cuánto tiempo antes doy? 1 hora antes, si es vía oral. Y si lo voy a administrar por vía intramuscular, ¿cuánto tiempo sería?
Aunque la amoxicilina no se puede por vía intramuscular, pero en el caso que se pudiese, ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuánto tiempo antes? Claro. Si es por vía parenteral, 30 minutos antes. Muy bien, doctores. También por vía oral podemos tener la ampicilina, que es muy similar a la amoxicilina. Si no tengo amoxicilina, no hay una farmacia, puedo conseguir ampicilina, no hay problema. Solo que la ampicilina sí la puedo administrar por vía parenteral. Igual que la cefazolina y la ceftriaxona. Pero la ceftriaxona y la cefazolina es 1 gramo, ¿ya? Es 1 gramo, ¿sí? Muy bien. Pero doctores, si tenemos pacientes alérgicos a las penicilinas, ¿qué podemos hacer? Tenemos pacientes alérgicos. No puedo darle ampicilina, amoxicilina, cefalosporina, nada, nada. ¿Qué hacemos? Podemos utilizar las alternativas de los macrólidos. En adultos vamos a usar solo citromicina y claritromicina, no otro macrólido. 500 miligramos, vía oral sería 1 hora antes. Y si son niños, podemos utilizar 15 miligramos. No, pero quizás ese paciente tiene problemas de taquicardias, arritmias. En ese caso no podemos usar macrólidos, podremos usar la doxiciclina, cuya dosis del adulto es 100 miligramos. Y la dosis del niño va a depender de su peso. Si mi niño pesa menos de 45 kilogramos, yo le voy a dar 4.4 miligramos por kilogramo de peso. Pero si mi niño es grande y pesa más de 45 kilogramos, yo ya no calculo y utilizo simplemente la dosis del adulto. ¿Está claro hasta ahí? Entonces les pregunto, en un paciente con alergia, ¿qué alternativa le daríamos por vía oral a un adulto? ¿Ah? A ver, díganme, doctores, ¿qué le podemos dar? ¿Es alérgico a las penicilinas? Clinda no, Clinda ya se retiró, ya no hay clindamicina ya. Cefalexina tampoco. La clindamicina se acaba de retirar. El año pasado se retiró la clinda, por eso no figura. Aquel que da clindamicina y el paciente lo denuncia, ya saben lo que va a pasar. Va a ser denuncia aceptada porque la clindamicina ya se retiró. ¿Por qué? Buena pregunta. Se retiró, doctores, porque la clindamicina produce colitis pseudomembranosa. Y la colitis en pacientes inmunosuprimidos los puede llegar a matar. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen diarreas, 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 diarreas. Y esas diarreas son constantes y lo deshidratan y pueden producir la muerte. ¿Ya? Entonces recuerden, en alérgicos yo doy acitromicina, claritromicina y doxiciclina. ¿Ya? ¿Por qué no damos cefalexina? ¿Por qué? Porque recuerden que hay algo que yo les mencioné, que la mayoría de pacientes que hacen alergia a las penicilinas terminan haciendo reacción cruzada ¿a quién? A las cefalosporinas. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. ¿Autores? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, colegas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Dudas? Por favor, aprovechen y preguntar. ¿Todo bien? ¿Alguna duda?
Acitromicina, sí se puede dar acitromicina, pero cefalexina no. Acá claramente dice abajo. Tienen que leer la guía por eso. Está en la tabla, pero tiene un asterisco. Tienen que ser detallistas. Está con un asterisco. Quiere decir que hay una observación, y aquí está. Cefalosporinas, ¿ven? No deben utilizarse en pacientes con angioedema urticaria por ampicilinas. Ahí dice, doctora, tiene que leer bien la tabla, ¿ah? No está leyendo. ¿Qué está? Dice, si el paciente ha tenido antecedentes o historia de anafilaxis, angioedema, esos son reacciones alérgicas. No debería usarse. A ver, esos detallitos también hay que cuidar. Además, por precaución, yo ya les había dicho en la clase de antibióticos que todo paciente alérgico a penicilinas es muy probable que haga alergia a cefalosporinas. Bajo ese criterio, no podría darle una cefalosporina de ninguna generación a un paciente alérgico a la penicilina, porque es muy probable que haga una reacción cruzada. Y las reacciones cruzadas son bien difíciles de tratar, ¿no? Entonces, para evitarnos esos problemas, mejor vámonos a uno más seguro, ¿verdad? Claro. Otra acción importante es conocer cuáles son las condiciones. Hemos visto que son prótesis cardíacas, ¿verdad? ¿Qué más? Pacientes que han tenido antecedentes de endocarditis, muy bien. Pacientes que tienen cardiopatías que no han sido reparadas, ojo con eso, o sea, no han sido operados todavía, tienen el problema ahí en el corazón. Pacientes que tienen cianosis por problemas estructurales del corazón. Estos pacientes son de alto riesgo, por lo tanto, debemos administrar profilaxis antibiótica. ¿No? Muy bien. ¿Cuándo, doctores, no debemos administrar profilaxis antibiótica? Porque ya vimos cuándo sí. Ahora vamos a ver cuándo no. Por ejemplo, cuando vamos a colocar anestesia infiltrativa, ojo con la anestesia infiltrativa. Si yo voy a colocar anestesia infiltrativa, doctores, pero en un tejido que no está infectado, no requiero profilaxis. Por ejemplo, voy a hacer una restauración de una pieza 1.6 y voy a colocar anestesia infiltrativa, porque voy a hacer una restauración que quizás es un poquito más profunda. ¿Requiere profilaxis? No, siempre y cuando el tejido que voy a anestesiar de manera infiltrativa esté sano, no haya abscesos, no haya fístulas, no haya ningún indicador de infección. ¿Sí? Muy bien. Si tomo radiografías periapicales, tampoco. ¿Ya? Tampoco. ¿Ya? Si voy a colocar o instalar algún aparato de ortodoncia, un Hawley, un aparato ortopédico, tampoco debo dar profilaxis. Voy a instalar a un paciente una prótesis parcial removible, una prótesis total, tampoco debo administrar profilaxis antibiótica. Voy a pegar aparatología fija. ¿Requerirá o no requerirá? No requiere la aparatología fija. ¿Ya? Tengo un paciente que viene con traumatismo dentoalveolar. ¿Requiere, doctores, o no requiere traumatismo dentoalveolar? ¿Requiere? ¿Qué opinan? A ver. No requiere. ¿Ya? Entonces, miren, es importante tener en cuenta cuándo voy a administrar y cuándo no, porque si no, nos confundimos, ¿verdad? Nos confundimos y pensamos que a todos les podemos dar. Eso no es cierto. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Claro, hasta ahí, doctores. A ver, entonces yo les hago una pregunta, a ver, para darme cuenta. Si viene un paciente, acá lo voy a anotar, ¿ya? Atención, de 60 años, con hipertensión arterial, acude para la exodoncia de la pieza 1.6. ¿Qué opinan, doctores? Este paciente viene con hipertensión arterial controlada, viene para la exodoncia de la 1.6. ¿Le damos profilaxis antibiótica? Muy bien, no se da. Tenemos un niño, ¿ya? Con injerto y prótesis valvular reciente. Se le va a realizar la pulpectomía de las 7.5 y 7.4. A ese niño le damos profilaxis antibiótica. Claro que sí, se da. ¿Por qué no se da? ¿Verdad? Los que me han dicho que no. Sí se da, porque es un niño que tiene un injerto y una prótesis valvular. La prótesis valvular es prácticamente un aparato artificial que está dentro del corazón. Si yo no le doy, ¿qué puede pasar? Las bacterias se van a pegar a la prótesis. Las bacterias se van a pegar a la prótesis. Ese es en adultos. Ojo, cuando se llega al ápice en adultos. ¿Ya? En adultos, cuando yo voy a llegar al ápice y voy a quizás a pasarlo, como hacen algunos en unas necropulpectomías, sí, ¿ya? Pero este es un niño. Recuerden que el niño tiene mayor riesgo que el adulto. Además, son 2 pulpectomías y tiene una prótesis valvular reciente. ¿Cuánto era el periodo, recuerdan, en un paciente especial, el periodo de riesgo, cuánto duraba? 6 meses, ¿verdad? Y este niño está en el periodo de riesgo porque ha sido reciente la colocación de la válvula. Vamos a poner otro ejemplo, a ver. Ahora tenemos un paciente, doctores, con corticoterapia, ya, e inmunosupresores para recibir trasplante renal. Se le va a extraer la 1.3 y 1.4 por presentar absceso y movilidad. ¿Qué opinan? Paciente con corticoterapia, inmunosupresores, va a recibir trasplante renal, o sea, quiere decir que tiene enfermedad renal, ¿ah? Se le va a extraer la 1.3 y la 1.4 que están con movilidad y tienen un absceso. ¿Qué le daríamos? Primero díganme si le damos o no le damos. Sí le damos, claro, perfecto. Sí se le da, porque tiene problema renal, primero. Y segundo, ¿por qué? Porque está recibiendo corticoides e inmunosupresores, que son los medicamentos que producen baja de defensas y por lo tanto exponen al paciente a una infección del corazón. Perfecto. ¿Qué esquema le daríamos? ¿Qué esquema le daríamos? ¿Ah? ¿Cuál de todos? Vamos, doctores. ¿Cuál le damos? A ver.
Jessica, Linda, Esther, Maribel, Sueli. Lisdey dice acitromicina. ¿Por qué acitromicina, Lisdey? Ah, ¿por qué acitromicina? Está bien. La respuesta es acitromicina. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Está bien, es acitromicina. Muy bien. Porque no solamente tengo que considerar que va a recibir o no va a recibir, ¿verdad? También tengo que considerar que tiene enfermedad renal. Y por la enfermedad renal yo tengo que elegir los fármacos más seguros para el riñón. ¿Cuáles son los más seguros? Miren que si yo me equivoco y le doy un fármaco errado, el daño va a ser bastante. ¿Por qué? Porque el antibiótico que yo doy en la profilaxis es una dosis alta. O sea, lo puedo intoxicar. Tengan mucho cuidado, por eso les pongo estos ejemplos para que ustedes despierten un poco su visión. ¿Ya? Acá nos podemos equivocar, doctora. No se preocupe. No se preocupe. La idea es participar para que no nos pase. Entonces, en estos casos nos convendría citromicina. ¿Ya? Acitromicina. Otro casito les voy a poner. Tenemos un paciente con antecedente de anafilaxia a penicilinas, antecedente de endocarditis y acude para colgajo periodontal. Primero, ¿damos? ¿No damos? Es la primera pregunta. ¿Damos o no damos profilaxis antibiótica? A ver. Sí, ¿verdad? Todos coinciden en que sí damos. Muy bien. Sí vamos a dar. Perfecto. Segundo, ¿cuál sería el esquema terapéutico? Profiláctico, mejor dicho. Tomando en cuenta su antecedente, ¿cuál sería? Claro. ¿Cuál sería entonces su antibiótico de elección? Tomando en cuenta que tuvo anafilaxia a penicilinas. Puede ser acitromicina, ya, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, claritromicina. Perfecto. Ya tenemos varias opciones, miren. Y doxiciclina. Claritro, acitro y doxiciclina, ¿verdad? Muy bien. Pero si voy a hacer un colgajo periodontal, ¿cuál me convendría? ¿Acitromicina, claritromicina o doxiciclina? Todo tenemos que analizar, ¿ven? ¿Cuál me daría un plus adicional? ¿Seguros? ¿Acitro, claritro o doxiciclina? Fíjense, ¿ah? La doxiciclina es una tetraciclina. Claritro y acitro son macrólidos. Correcto, doctora Maribel. Doxiciclina me daría mejores resultados a nivel óseo, a nivel periodontal. Puedo aprovechar que voy a dar una dosis alta de doxiciclina antes de mi colgajo, para que me ayude también a minimizar las bacterias que están en el surco gingival. Claro, ¿la ven? Eso es lo que yo quiero despertar en ustedes, que analicen, no que se mecanicen, ya doy esto nomás siempre a todos, no. Y no, ustedes tienen que analizar, doctores, porque eso es lo que les va a dar el éxito en pacientes especiales. El éxito en pacientes especiales es leer, siempre hay que leer porque hay enfermedades muy desconocidas, y el otro es razonar. Un último, a ver.
No, no podemos dar cefazolina, doctorcita, porque este paciente ha hecho anafilaxia a las penicilinas. No podemos dar ninguna cefalosporina porque todo paciente alérgico a la amoxicilina suele hacer alergia a las cefalosporinas porque ambos derivan de hongos y ambos tienen estructura similar, ¿no? Otro casito, a ver, el último, ¿ah? Tenemos un paciente de 7 años con soplo cardíaco y se le extraerá la 8-4. ¿Qué opinan? Analicen bien, a 7 años, soplo cardíaco y se le extraerá la 8-4. Lean bien. A ver. ¿Sí o no primero? Claro, es un paciente de riesgo bajo. ¿Por qué le daría? Si es un paciente de riesgo bajo. El soplo cardíaco es un hallazgo bajo. Mira, ve, acá les voy a mostrar, ¿ah? Les voy a mostrar la tablita ya. Espérense un ratito, lo voy a retroceder. Aquí está, miren, doctores. Claro, es un soplo. Ve, ¿dónde el soplo acá? Riesgo bajo. Soplos. CIA es comunicación interauricular. También es bajo riesgo. C y B es comunicación interventricular. También. Tengan cuidado porque eso es bien frecuente. Este diagnóstico de CIA, de C y B, vienen a cada rato a la consulta. A la semana hay 1 o 2. Pero esas cardiopatías son leves. No requieren de profilaxis antibiótica, ¿no? Pero siempre vienen, van a ver. Le dicen, doctor, mi hijito no lo quieren atender porque tiene un soplo. Doctora, mi hijita tiene un CIA. No, pues, hay que tener cuidado. No requieren profilaxis antibiótica, pero sí requieren quizás un manejo odontológico con cuidado, ¿no? Evitar que se estresen, eso sí, pero no profilaxis antibiótica. ¿Listo? Muy bien, veo que están muy atentos. Entonces, doctores, esas son las directrices que nosotros vamos a tener en cuenta. No olviden, por favor, la dosificación, ¿ya? No olviden también los esquemas que hemos visto. Los vamos a elegir según nuestra conveniencia. Según nuestra conveniencia, ¿ya? No olviden también que hay procedimientos que no requieren profilaxis antibiótica. Yo tengo que tener mis 2 criterios. O mi paciente de alto riesgo y un procedimiento que produzca bacteria, ¿no? Porque de nada vale que yo tenga un paciente, por ejemplo, con enfermedad renal y el procedimiento que le voy a hacer es una aplicación de flúor barniz. No tendría por qué aplicarle, ¿no? O le voy a instalar quizás un poste de fibra de vidrio, tampoco tendría que ver, ¿verdad? Eso es importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, doctores? ¿Todo claro, colegas? ¿Todo claro? A ver, colóquenme en el chat si está claro. Sí, si tienen alguna duda, escríbanla, no me voy a molestar. Pero no quiero que se vayan con dudas. Quiero que se vayan con todo claro para que lo apliquen. En pacientes con enfermedades periodontales, no, no es un criterio, recuerda, la enfermedad periodontal no es un criterio para profilaxis antibiótica. Para tu profilaxis antibiótica, el criterio es, en todos los casos, va a ser tu paciente y tu procedimiento, si es invasivo o no. Ahora,
Si tú vas a hacer extracciones y tu paciente tiene enfermedad periodontal, claro, eso aumenta la posibilidad de riesgo de endocarditis, sí. Siempre y cuando sea un paciente inmunocomprometido. ¿No? Eso sí. Entonces, los regímenes profilácticos que estamos viendo, nosotros nos guiamos de la Asociación Americana del Corazón, ¿verdad? Por eso es que estamos revisando la última directriz. Esa última directriz se las voy a enviar también para que la lean, porque esa es la más actual, esa es la que rige ahorita. Las anteriores, donde había clindamicina, habían otros antibióticos, ya no rigen, ya están desactualizadas. También se las voy a compartir, ¿ya? Para que lo puedan leer. Cuando hablamos de gestantes, ¿nos regimos en quién? En las recomendaciones y categorías de la FDA, ¿verdad? Estamos recordando ya para hacer un resumen, ¿verdad? Muy bien. La categoría A y la categoría B eran las categorías más recomendadas, ¿verdad? Claro que sí. Perfecto. No confundir tratamiento antibiótico con profilaxis antibiótica o terapia preventiva. ¿Entendemos la diferencia? Tratamiento antibiótico es la dosis con antibióticos para tratar una infección establecida, ¿verdad? Muy bien. Doctor, ¿y el paciente en cuánto se empieza a poner mal si es que no dimos profilaxis antibiótica? Ah, buena pregunta, doctor Angie. Esa pregunta recuerdo que me la hicieron en una sustentación de pacientes especiales y no la respondí en ese tiempo. ¿Sabe qué pasa? Que yo me voy a dar cuenta si es que la fregué o no la fregué, ¿sabe cuándo? Aproximadamente en un mes. ¿Por qué? Porque no es que las bacterias entran y ya se establece la endocarditis infecciosa, no. Demora en cultivar, demora en formar las vegetaciones por lo menos un mes. En un mes o 40 días recién empiezo a ver cambios en el paciente. Le empieza a picar la piel, le empiezan a salir manchas, le puede ir dando fiebres o calenturas, le puede ir dando malestar, pueden irle saliendo nódulos en el cuerpo, pero todavía no hay manifestaciones cardíacas. Luego, después de esas manifestaciones, vienen las manifestaciones del corazón. Entonces, cuando hagan la asociación, van a ver, cuál fue el riesgo, la exposición, y si fue una de las más cercanas al procedimiento odontológico, entonces ese es el causal. Y doctora, buena pregunta, porque a veces sí puede morir, porque la endocardititis bacteriana se trata a pecho abierto. O sea, te dan antibiótico-terapia que generalmente no cede. ¿Por qué? Porque la antibioticoterapia no llega a la zona donde están las válvulas, pues. Y una vez que las bacterias están que la obstruyen. Normalmente lo que se hace es cirugía a pecho abierto y se retira la válvula con bacterias y todo y se coloca una nueva. Por eso ese paciente queda de por vida ya afectado. Por eso hay que tener cuidado. Ven todo lo que podemos generar. Otra cosa importante, la penicilina sigue siendo el fármaco de elección para el tratamiento inicial de infecciones odontogénicas. Podemos ir desde la gama de amoxicilina, si es que queremos algo sintético. Si queremos algo natural, podemos usar fenoximetilpenicilina, ¿no? Penicilina clemizol a veces se utiliza, pero no es igual, ¿ya? ¿Qué alternativas podemos tener? Va a depender, hemos dicho anteriormente, si es resistente, si produce enzimas beta-lactamasas, las bacterias que hacemos, reforzamos con ácido clavulánico, ¿verdad? Muy bien. Ojo,
Los cirujanos dentistas, nos dice la Academia Dental Americana, no debemos recetar eritromicina. O sea que la eritromicina para infecciones odontogénicas ya no es una alternativa, porque se han reportado muchos casos de resistencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué debe considerarse para prescribir? Las condiciones actuales. ¿Recuerdan? Si hay manifestación sistémica, si hay fiebre, si hay trismus, todos esos indicadores que nos pueden, ¿no? Dar una orientación hacia una infección que sea moderada, ¿no? En pacientes alérgicos a la penicilina, ¿ya? La clindamicina es una elección, ¿ya? Cuando hay resistencia a la clindamicina, que ya sería, ¿cuándo puede haber resistencia a la clinda? Normalmente es raro. ¿Saben cuándo puede haber? Cuando el paciente no respeta el intervalo de tiempo. En vez de tomarlo cada 8, lo toma cada 12, cada 24, entonces hay resistencia. En esos casos. De ahí la clínica funciona muy bien. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar quinolonas. Solo que las quinolonas no se pueden usar en población pediátrica. ¿Ya? Muy bien. ¿El metronidazol se indica para tratamientos agudos o autogénicos? No. El metronidazol se indica para algunos problemas periodontales avanzados que se pueden combinar con amoxicilina, por ejemplo, guna, puna, enfermedades necrotizantes. Ahí. La mayoría de médicos prescriben antibióticos durante 5 a 7 días. Es cierto. ¿De qué va a depender, doctores? De mi cuadro clínico. Si yo veo que al cuarto día hay una mejora significativa, ya retiré la pieza dentaria, pues ya al día siguiente debo retirarme, es que, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos, a veces podemos prescribir de 7 días a 10 o 15 días. Va a depender de qué, de la evolución. Si yo veo que todavía no baja y hay signos de alarma, pues tendría que utilizar una vía parenteral. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los que menos tiempo se usan? Los macrólidos, porque, por ejemplo, la citromicina solamente se usa 3 días. ¿No? ¿Alguna pregunta adicional, doctores? Preguntas, comentarios, doctores, doctoras. Bueno, les comento entonces. Les voy a enviar la guía que acaba de sacar la Asociación Americana del Corazón para que la tengan, por favor, léanla porque es la última, hasta ahora es la última guía de los últimos años, no ha habido otras. Ya. Les voy a mandar la clase también para que puedan repasar lo de endocarditis. ¿De autores? Cualquier pregunta que tengan adicional, si ahora no la tienen y la tienen después, por favor, tenemos un grupo de WhatsApp. Pueden escribirme. Si tienen algún caso, que tengan dificultad para elegir la terapia, antibiótica o analgésica, antiinflamatoria, igual me pueden escribir. Doctores, ¿alguna pregunta del tema o de otros temas? No hay problema. ¿Alguna pregunta? A ver, les leo en el chat. ¿No? Ya. Recuerden entonces que nosotros vamos a prescribir dependiendo nuestro paciente. Si es gestante, tengo mi FDA para guiarme.
Si es niño, tengo mis fórmulas para multiplicar el peso del niño por la dosis en miligramos del medicamento y de esta manera calcular la dosificación. Entonces, siempre, doctores, cuando prescriban, apóyense de la información de la historia clínica. ¿Ya? ¿Qué medicamentos pueden producir infertilidad? Bueno, generalmente los medicamentos más tóxicos, los medicamentos que se le administren a una gestante en el primer trimestre, aminoglucósidos, amikacina, todos los que están en categoría C. Si los antibióticos muy poco, ¿ya? Pero en gestación, si cualquier medicamento, sea categoría D, X o hasta C, puede producir algún tipo de cambio nocivo. ¿Por qué no podrían dar paracetamol con tramadol a un niño? Podemos dar ibuprofeno, naproxeno, no hay problema. El naproxeno controla bien el dolor, también. En niños, mi primera alternativa es paracetamol. Mi segunda alternativa es ibuprofeno, ¿ya? Mi tercera alternativa recién puede ser naproxeno y mi cuarta alternativa diclofenaco. Ahora, si mi paciente no puede tolerar AINES porque tiene un problema de salud que le restringe y todo, ahí podemos usar paracetamol en altas dosis, ¿ya? O podemos utilizar con tramadol, pero en niños más grandes, niños a partir de los 11 años. Porque el tramadol es un opioide y en niños pueden producir más efectos colaterales. ¿Ya? Buena pregunta, porque a veces nos quedamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos agotando posibilidades. No, naproxeno se utiliza en niños grandes ya. De preferencia, recuerda, el naproxeno es un AINE que va a producir gastrolesividad más que otros AINES. Entonces yo tengo que esperar por lo menos que el niño haya formado bien su barrera gástrica. Podríamos recomendar idealmente a partir de los 5 años. ¿Ya? Ahí ya podemos darle que el niño al menos ya está el sistema digestivo mejor. Y idealmente debe ser a partir de los 8, 9. Pero hasta los 5 años podríamos dar si es que es necesario, ¿no? Como tú manifiestas en tu caso. ¿Alguna otra pregunta, doctores? No olviden también que nosotros elegimos el día de las tomas para los antibióticos según el tipo de infección. Si yo voy a tratar la infección rápida y le coloco al paciente la medicación y ese mismo día lo voy a extraer, no es necesario que prolongue demasiado mi terapia. Otra cosa, en diabéticos, tengan mucho cuidado con la elección de antibióticos. Lo ideal es usar amoxicilina o clindamicina. Nada de macrólidos, nada de eso. ¿Ya? ¿Listo? Eso es muy importante, doctor. ¿Por qué? Porque si yo le receto macrólidos, inolonas o tetraciclinas a un diabético, puedo producirle hipoglicemia. ¿Por qué? Porque estos medicamentos antibióticos van a potenciar los efectos de los medicamentos hipoglucemiantes que toman los diabéticos. ¿No? Igual los AINES en pacientes con hipertensión pueden aumentar la presión arterial. Entonces hay que tener cuidado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Muy bien. Ha sido en verdad un gusto. Les agradezco a cada uno de ustedes por su participación. No duden en pedir ayuda, sugerencia ante cualquier caso clínico que tengan. Y aprovecho también para
invitarlos al curso que tenemos este viernes, ya pasado mañana, con la doctora Marce Cansado. Ya llegó a Perú, ya está preparando todo lo que tenemos para el día viernes. Recuerden que mis alumnos ingresan con el precio de socio, ¿ya? Ingresan con el precio de socio los que son o han sido mis alumnos. Se les da esa alternativa. Va a ser un curso presencial y también práctico, ¿ya? Acá tenemos el temario. 2 temas voy a dictar y 2 temas va a dictar la doctora Marcia, incluyendo la práctica de uso de materiales dentales en pacientes con discapacidad. ¿No? Me preguntan, doctor, ¿pacientes con diabetes se da profilaxis antibiótica? No. Justamente estoy revisando lo último que dice la literatura. No se indica. Solamente se le tiene que indicar que tenga un buen control glicémico y eso es su mejor protección. Su control de glucosa. Esa es su mejor protección para evitar riesgos. ¿Cuándo se indica en el diabético profilaxis antibiótica? Cuando va a ser sometido a un procedimiento implantológico. Esto lo dice una revisión sistemática que acaba de publicarse hace unos meses. Cambia toda la mentalidad de muchos odontólogos que pensaban que al diabético habría que darle antibiótico para... No, no está demostrado, no hay ningún estudio que lo respalde. ¿No? Muy bien, doctores. Muy agradecido. Espero podernos reunir en otra oportunidad. Están invitados al curso. Me encantaría que vayan porque la doctora es súper pilas. Es muy buena. Yo la conocí en Brasil cuando hice una pasantía en la universidad donde ella enseña. Justamente enseña a pacientes especiales. Y bueno, ahora ella está en Perú. Yo espero irme a Brasil también algún día a hacer un curso. A dictar por allá, que me inviten más adelante. Muy bien, doctorcitos. Un abrazo. Gracias por confiar en la familia Odontólogo SEAP. Cualquier cosita tienen mis redes sociales. Siempre hay actividades académicas también gratuitas. Así que, doctor.yar, siempre que hay algo lo voy a compartir por ahí, por mis redes. Siempre hay mucha información. Un abrazo, que tengan buenas noches y les envío el día de mañana las lecturas y los artículos también. Un abrazo. Gracias a todos, en verdad. Muchas gracias. Listo, doctor Armando, muchísimas gracias. Excelente curso. Estamos muy contentos que todos los colegas de verdad han participado hasta el final, interactuando, y sé que han aprendido muchísimo. Doctores, se vienen nuevas, van a tener noticias en Odontólogo SEA con el doctor Armando. Vamos a preparar unos cursos muy interesantes, muy buenos y de manera presencial también, que es muy importante, ¿ok? Se vienen cosas Claro. muy interesantes, así que no se pueden perder lo que se viene. Así que la invitación ya está hecha. Vamos a enviarles toda la información porque se vienen cosas muy interesantes. Doctor Armando, muchísimas gracias Muchas nuevamente. Gracias gracias por a todo el pertenecer a la equipo. familia de Odontólogo SEA. Y estoy seguro que tenemos algo muy, muy bueno para los colegas para este año que se viene. Claro que sí, doctor. Vamos a seguir con muchas sorpresas. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, doctores. Hasta la próxima. Buenas noches.